Ya Pues buenos días, bienvenidos todos. Soy el doctor Xavi Tomás del Hospital Clínic de Barcelona. Hoy soy el moderador de esta interesantísima charla. Tenemos la suerte de contar con nosotros con el doctor Ara Kasarzian, cuyo currículum, digamos, le precede. Imaginaros, pues nada, él ha estudiado en la Universidad de California, San Francisco, Kinesiología, hizo medicina en la McGill de Montreal, luego la residencia en Boston. Le han sido concedidos ya de residente varios premios, como de la RSNA, el Widrick, y después acabó, para redondear el pastel con una cerecita, pues su fellow lo realizó en el Mass General, en Harvard, en Boston. Bueno, más hacia aquí, en nuestros tiempos, pues hemos tenido la suerte en España de poder contar con él. Esto sí que es un fichaje de relumbrón, que pudiera venir a nuestro país a enseñarnos a todos. Y está ahora también muy integrado en la medicina del deporte. Ha colaborado como radiólogo en varios torneos, como el torneo de la Caja Madrid de tenis, y actualmente pues, es el director de Olympia Sports, que está muy centralizado, por ejemplo, en estudiar a pacientes que son en realidad atletas, ¿no? O sea, es que es medicina del deporte, pero avanzadísima. Ha publicado más de 70 estudios en PubMed, con los cuales en algunos de ellos pues, he tenido la suerte de compartir, como por ejemplo pues, en el impinge menisquio-femoral o en la artrografía. Y bueno, hoy nos va a hablar pues, de un tema interesantísimo, siempre muy controvertido, porque es una zona anatómica realmente difícil de valorar y por su traducción, que es la patología de los isquiotibiales. Tenemos también la suerte de contar con el doctor Luis Cerezal en el panel y Daniel Plana, que ha hecho pues, todas las conexiones y que tengamos ningún problema. También el doctor Pedraza, que como siempre pues, nos dirige y observa pues, los avances que se van haciendo en estas conferencias. Bueno, y sin más, os concedo la suerte de que nuestro compañero Ara pues, pueda estar con nosotros. Ara, cuando quieras, tienes la palabra. Estamos expectantes a ver qué nos comentas. Seguro que cosas interesantes. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Y pues eso es mucha presión lo que vas a decir. Y a ver si eso va aquí. Y ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto, ahora. Vale, pues como he dicho, muchas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar un poco de las lesiones de los isquiotibiales o isquiosurales y quería destacar que esto es algo dinámico, que vamos aprendiendo y cada semana, cada mes, cada año estamos entendiendo mejor un poco no solo las lesiones, pero también la anatomía. Entonces quiero repasar un poco el tema así. Y a ver si me deja. Ahí, vale. Entonces, hay muchas preguntas cuando hablamos de lesiones musculares. En este caso vamos a centrarnos en los isquiotibiales o isquiosurales. Voy a decir isquios para no liarme más. ¿Cuál es el rol de la resonancia magnética? Tanto a la hora de diagnosticar como con el seguimiento. Y tenemos que hacer seguimiento, sí o no. ¿Y cuál es el rol de la resonancia en las decisiones de return to full training, return to play, return to competition? Estas palabras van cambiando un poco. Y luego, si hay un rol para determinar si una lesión es de alto riesgo para una recaída, una nueva lesión en el mismo sitio o en la misma zona. Entonces, los objetivos de hoy son el rol y el timing de la resonancia. Vamos a revisar la anatomía de los isquios, algunos conceptos claves en las lesiones de los isquios, y luego vamos a centrarnos en algunos músculos, unas partes muy concretas de cada músculo, y luego un poco de a dónde vamos desde aquí. Lo primero, ¿cuándo debemos que hacer una prueba de imagen? Pues para mí, cuando estamos hablando de atletas de élite, de profesionales, lo antes posible. Si tienen una molestia, un dolor, cualquier sea, yo creo que hay que pararles y ver qué está pasando. Primero a nivel clínico y luego si hay cualquier duda clínica, pues una prueba de imagen. Es como un coche de Fórmula 1, que a ver, si yo tengo un coche normal y hace un poco de ruido, está vibrando, lo que sea, pues yo sigo conduciendo porque probablemente no es nada. Pero un coche de Fórmula 1 que está al límite,
cualquier ruido raro, cualquier vibración rara, pues hay que pararlo para asegurar que este problema no se va a más. Entonces, lo mismo con los jugadores. Si tienen una molestia, un poco de dolor, hay que pararles y decir o intentar averiguar qué está pasando para decir si pueden seguir o hay que pararles. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues en mi opinión, resonancia al principio. Para lesiones musculares agudas y hiperagudas, yo soy muy partidario de resonancia. Yo creo que en algunas la eco está muy bien, pero en general yo prefiero empezar con resonancia. Para el seguimiento, ahí depende un poco de qué tipo de lesión, dónde está la lesión, la gravedad de la lesión y la progresión clínica, y ahí tanto resonancia como eco tienen su rol. Pues pasamos a la anatomía. Yo creo que es la parte clave en medicina en general, pero en lesiones de deportistas en concreto. Y la anatomía de los isquios es una anatomía bastante compleja y para mí hay que mirar los cortes axiales para determinar dónde está la lesión, qué tejidos están implicados. Entonces, aquí vamos a ver, esto lo vamos a remontar un segundo. Eso es un artículo que hemos hecho con el grupo que creo que está muy bien para entender un poco la anatomía de los isquios y hay unos dibujos muy interesantes y creo que muy útiles ahí para entender un poco las varias partes de los isquios e incluso los tendones y los músculos y los tejidos conectivos. Vamos a centrarnos en dos de los tres isquios por razones de tiempo. Vamos a centrarnos en el bíceps femoral y el semimembranoso. Empezamos con el bíceps. Aquí tenemos un dibujo donde tenemos el tendón proximal, la cabeza larga y la cabeza corta y luego el tendón distal. Entonces los cortes axiales, cuando empezamos en la tuberosidad isquiática, aquí tenemos el semimembranoso, el tendón conjunto, como se llama muchas veces, del semitendinoso y el bíceps femoral. Si vamos bajando con los cortes, vemos que el semimembranoso se queda más anterior y aquí tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps justo al lado del músculo del semitendinoso. Esta parte del tendón del bíceps se llama muchas veces el tendón libre o el free tendon y tiene su importancia, como vamos a ver. Cuando vamos bajando ya empezamos a ver la unión miotendinosa de la cabeza larga del bíceps y vamos bajando y ya vemos que aquí está el bíceps con su tendón. Seguimos bajando, perdón, y aquí tenemos la cabeza larga y vamos bajando, acercándonos a la rodilla, tenemos la cabeza corta y la cabeza larga. Ojo que hay muchas cosas de la anatomía que todavía estamos estudiando, por ejemplo, esta parte intramuscular del tendón del bíceps y eso creo que es algo que debemos estudiar aún más. Quiero destacar esta parte distal del bíceps femoral porque tenemos la cabeza corta, la cabeza larga y aquí tenemos lo que se llama la cremallera. Es como una T invertida o oblicua donde tienes una parte profunda, una parte superficial. Y aquí lo hemos dibujado en la parte profunda, en la resonancia, y la parte superficial. Y eso tiene su importancia, como vamos a ver más adelante. Seguimos bajando y tenemos la cabeza corta y larga. Y cuando nos acercamos mucho a la rodilla, solo vemos las fibras musculares de la cabeza corta y luego el tendón que ya se empieza a formar un tendón conjunto. Y aquí vemos una imagen bastante curiosa porque tenemos el tendón y luego tiene dos puntos que van saliendo hacia adelante. Y si ampliamos un poquito más, vemos casi parece con un salmón que cortas así, un filete de salmón. Que aquí tienes el salmón y las dos partes aquí que van abriendo un poco. Y luego vamos más distal y vemos unas fibras que van hacia adelante. Y esta anatomía es bastante compleja porque el bíceps tiene una inserción muy compleja a nivel de la rodilla. Tenemos una inserción en la parte medial de la cabeza del peroné, una inserción proximal en la cabeza del peroné, una inserción distal. Y luego tenemos una inserción tibial. Entonces, si lo miramos en las resonancias, un corte sagital, un corte coronal, vemos que hay unas partes que van muy distales,
unas van un poco más medial, y aquí vemos la parte proximal, y vamos a ver cómo va esta parte en otro corte. Si lo seguimos en axiales, un vídeo aquí, vamos a ver, tendón, aquí está el tendón, la cabeza corta, y vemos como bajando, 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 y ahora se va a abrir, y vemos como el ligamento colateral lateral se mete dentro de las fibras del bíceps. Vamos a verlo otra vez, que si vamos ahí, ves como aquí, este es el ligamento colateral lateral, se va, y el tendón de bíceps se va a abrir y permitir que eso va dentro del, o se implica ahí entre las fibras. Aquí tenemos cortes sagitales donde claramente vemos la parte, estas fibras anteriores que van y van a la tibia. Esa es la inserción tibial del bíceps femoral. Entonces, la anatomía es bastante compleja y todavía estamos aprendiendo y investigando esta parte. La contribución de cada cabeza a cada inserción es variable. En general, la cabeza corta es lo que contribuye más fibras a la inserción medial en la cabeza del peroné. Ambas cabezas tienen inserciones proximal. La cabeza larga es la que contribuye más a la inserción distal. Y luego la inserción tibial es totalmente variable. Hay veces que es la cabeza larga, la cabeza corta o ambas. Muy bien, eso es bíceps femoral. Pasamos al semimembranoso. Como hemos dicho antes, aquí tenemos todos los tendones de los isquios empezando y vamos a centrarnos en el anterior, que siempre es el semimembranoso. Entonces empezamos con un tendón y aquí hay solo tendón, y ya empezamos a ver la unión miotendinosa proximal del semimembranoso. Muchas veces ves el tendón un poco más lateral y el músculo más medial y parece que no están conectados, pero sí que están conectados con un tejido conectivo muy fino a este nivel. Seguimos bajando. Aquí ven, todavía estamos ahora a mitad del muslo y vemos el tendón del semimembranoso. Eso todavía es el tendón proximal del semimembranoso. Todo esto aquí, las dos flechas son tendón proximal del semimembranoso y aquí está el músculo del semimembranoso. Y ves cómo el tendón va intramuscular aquí. Seguimos bajando el músculo del semimembranoso. Aquí todavía es el tendón proximal del semimembranoso que es intramuscular. Aquí estamos en esta zona del dibujo. Y ahora empezamos a ver el tendón distal del semimembranoso. Entonces, tendón proximal y tendón distal en el mismo corte. Anatomía bastante compleja. Un estudio muy bonito de Ramón y su grupo, donde hablan de esta parte del semimembranoso. Y como tenemos el tendón proximal intramuscular, que tiene una parte bipenata, que va a ser importante aquí. Y luego la parte, la unión miotendinosa distal, que es más posterior y más medial. Y aquí vemos perfectamente el tendón que tiene la parte bipenata del semimembranoso. Seguimos bajando. Tenemos el semimembranoso con su tendón distal. Aquí está el semitendinoso. Y seguimos bajando y ahora estamos al nivel de la rodilla. ¿Y aquí qué pasa? El tendón se abre y tiene muchas fibras que a veces son muy difíciles de distinguir dentro de las fibras en sí y luego los otros tejidos de la zona. Aquí la anatomía es bastante compleja otra vez. Es un dibujo de este trabajo muy bonito de Javier Bertrán y es una visión posterior de la inserción distal del semimembranoso. Y vemos que el tendón baja y tiene muchas partes. Hay una parte capsular que va hacia posterior y lateral que se une con el ligamento oblicuo popliteal. Y luego tiene un componente anterior, una inserción directa y una inserción distal e inferior que es más compleja. Si ahora miramos de una visión desde la parte medial, vemos como la parte capsular del semimembranoso se une con la cápsula y las fibras del ligamento. Y luego tenemos el tendón, la porción anterior del semimembranoso que va aquí a la tibia más anterior y luego la porción directa
e indirecta, que va más aquí abajo, más distal. Si lo miramos en cortes sagittales de una resonancia, se ve perfectamente las fibras anteriores que van a la tibia, y luego aquí es una combinación de las fibras directas e indirectas, inferiores, perdón, y por fin, si vamos más lateral, vemos las fibras inferiores y distales. En un vídeo vamos a seguir aquí el semimembranoso con músculo y su tendón distal, unión miotendinosa distal. Y vemos como se va muy rápido. Ahí va y se va a abrir y dar partes capsulares y distales. Entonces vamos a ver esto aquí. Vemos cómo subimos. Ahí va a parar. Aquí este tendón se va a abrir y dar unas fibras hacia la cápsula. Ahí lo vemos. Y cuando vamos más distal, se va a poner un poco más gris y se va a abrir. Y en los cortes axiales, a veces que es difícil distinguir las distintas fibras. Entonces, ¿qué hacemos? En los coronales, es un coronal oblicuo que utilizamos para el cruzado anterior, pero está bastante bien para ver la anatomía. Aquí tenemos el semimembranoso con su tendón. Y si vamos bajando, vamos a seguir. Y vemos aquí, tienes el tendón principal y se va abriendo y vamos a ver cómo se abre en las partes capsulares, la parte anterior, la parte directa y la parte inferior. Y por eso es una anatomía muy compleja en su inserción distal. Bueno, eso es la anatomía, es compleja todavía. Estamos aprendiendo un poco de cada parte, de cada músculo. Cada músculo es un mundo, como hemos visto. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, vamos a mirar ahora un poco el rol de la resonancia y cómo yo evalúo la resonancia. Pues los conceptos claves, como en cualquier lesión muscular, es qué músculo, qué parte del músculo, si es proximal, la parte media o la parte distal, y luego la anatomía, qué parte del músculo y sus tejidos están implicados. Es muy importante. Si es una avulsión del tendón, si es una lesión miotendinosa. Aquí, ojo, porque miofacial y mioconectiva, estos nombres, estas palabras están cambiando, están evolucionando y nosotros estamos adaptándonos a la anatomía y nuestros conocimientos. Y otra componente clave es si es una lesión intratendinosa, si está implicado en tendón. Eso es muy, muy importante en cualquier lesión muscular. Si miramos perdón, la implicación o la afectación del tendón, hay que saber si es una avulsión del tendón del hueso, con o sin un trozo de hueso, o si es una rotura del tendón en sí, qué tipo de rotura, si es transversal, longitudinal o mixta. Aquí tenemos un caso clásico de una avulsión completa de todos los isquios. Vemos que no queda ningún tendón de los isquios en la tuberosidad isquiática. Es una avulsión completa del complejo de los isquios. Y hay veces que puedes tener una avulsión de solo una parte o los dos tendones principales del conjunto y el semimembranoso. Si tienes una lesión del tendón en sí, hay que mirar la tensión. Entonces, muchas veces en los axiales ves mucho hematoma, ves el tendón, pero para evaluar la pérdida de tensión, que es muy importante, siempre hay que, bueno, normalmente es mucho más fácil en los cortes coronales o sagittales, dependiendo de qué músculo y qué parte del músculo del tendón. Aquí vemos como hay mucha hematoma, hay mucha edema, pero se ve claramente que hay pérdida de tensión tanto del tendón como el resto del músculo. Eso es importante a la hora de hablar del pronóstico. Lesiones transversales del tendón muchas veces son difíciles de ver en los axiales. Entonces ves tendón, pierdes el tendón y vuelve el tendón. Entonces ahí hay que buscar ese defecto en el tendón. A lo mejor lo ves en un corte o solo dos cortes, dependiendo del grosor del corte. Lo más importante otra vez es ver la pérdida de tensión. Eso es clave porque eso te dice que hay una lesión importante del tendón que afecta su función. Si tienes una lesión split, una rotura vertical o longitudinal, perdón, del tendón, que puede ser difícil, muchas veces en los axiales ves un defecto en el centro del tendón. Si tienes suerte o tienes cortes finos, puedes ver la lesión longitudinal del tendón, el split. Normalmente, si es una split
de bajo grado o grado moderado, no pierdes tensión del tendón. Si es una split de alto grado, hay veces que, aunque no hay una rotura transversal, el tendón puede perder sus propiedades tensiles y puedes perder un poco de tensión. La polémica de las lesiones miofaciales y mioconectivas, pues toda la anatomía, la terminología está cambiando. Hay muchas variaciones tanto en la literatura como en las charlas que escuchamos todos los días. Incluso yo mismo voy cambiando de vez en cuando voy aprendiendo un poco más de los tejidos de cada músculo y cada parte de cada músculo. Entonces la clave de momento es hablar el mismo idioma que los otros médicos y equipo que está trabajando con un club o un jugador. Cuando hablamos de lesión miotendinosas, pues yo creo que es la lesión clásica, siempre decíamos que es la lesión más frecuente y es en la unión entre el tendón y el músculo, es el punto débil, es la eslabón débil de toda la cadena. Y aquí podemos ver una lesión miotendinosa con mucho edema y edema tanto interfacial como intermuscular. Cuando tienes un componente facial o aponeurótica, es importante también porque ya estamos implicando otro tejido. Entonces, no solo son las fibras musculares que tienen una lesión, pero también los tejidos conectivos. Entonces, hay veces que es la fascia, hay veces que es el aponeurosis, hay veces que es no sabemos si es fascia o aponeurosis porque un estudio dice que es fascia, otro lo llama aponeurosis. Por eso es muy importante utilizar las mismas palabras que el resto del equipo donde están trabajando. Aquí vemos mucho edema muscular, pero también vemos una lesión en los tejidos conectivos que se ven negro en resonancia. Luego, pequeñas lesiones periféricas mioaponeuróticas pueden tener este aspecto donde ves este edema en pluma sin o con afectación del tejido conectivo adyacente. Eso es muy importante. Seguimos. Aquí empieza la polémica. Si hay que clasificar las lesiones y cómo clasificarlas. Pues, como hemos comentado antes, históricamente hablamos de lesiones de grado 1, 2 y 3, donde 1 era como una distensión y edema, grado 2 era una rotura parcial y 3 era rotura completa. Pues hoy en día creo que casi nadie está utilizando esto. Hay muchas otras clasificaciones como lo de Múnich, el British, lo de Barcelona. Y hay otros también que están ahí y cada par de años alguien publica otra clasificación. ¿Cuál es el problema? Pues esas son clasificaciones en general y yo creo que es muy difícil generalizar en una clasificación a todos los músculos porque cada músculo es un mundo. Cada músculo tiene su arquitectura distinta de los tendones, los tejidos conectivos, la unión miotendinosa, si es del tendón proximal, tendón central, tendón distal. Entonces, yo creo que es casi imposible de momento aplicar una clasificación a todas las lesiones musculares. Y por eso hemos pensado que tenemos que tener clasificaciones para cada músculo, no todos los músculos del cuerpo, obviamente, pero los músculos que se lesionan con más frecuencia. Por ejemplo, los isquios, el recto femoral, el sóleo, los gemelos o los gastrocnemios. Es como las fracturas del radio, que hay una clasificación para fracturas distal del radio o clasificación de fracturas próximas del húmero. Entonces, si miramos las lesiones más frecuentes o los músculos más lesionados, pues a lo mejor tener una clasificación para cada de estos músculos para ser más precisos tanto a la hora de diagnosticar como a la hora de tratar y hacer el return to full training, return to play, return to competition. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos específicos del bíceps y del semimembranoso. Empezamos con el bíceps. Ya hemos dicho que el tendón proximal tiene una parte libre, el free tendon, el tendón libre, ahí en la parte proximal del bíceps. Aquí tenemos un jugador profesional de fútbol, donde en axial T1 y T2 fat sat tenemos
el lado derecho normal con el tendón del bíceps y el lado izquierdo perdemos el tendón, la rotura aislada del tendón libre del bíceps. Aquí está un corte coronal. Eso venía de un estudio bilateral, entonces no es de muy alta resolución, pero vemos como hay una rotura del tendón libre del bíceps con pérdida de tensión. Es una rotura aislada, confirmada quirúrgicamente, y uno ha reparado y ahora está recuperando. La lesión del cíper o cremallera, como hemos hablado antes, a esta zona entre la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps femoral distal, donde tenemos la parte profunda y la parte superficial de la cremallera. Aquí tenemos la lesión aislada de la parte profunda de la cremallera, y aquí tenemos una lesión más compleja y combinada de superficial y profunda. Aquí otro caso, otro jugador de fútbol, donde tenemos una lesión más compleja y más severa de la parte de la cremallera o la parte en T del bíceps, y aquí vemos que hay pérdida de tensión, hay retracción de la cabeza larga del bíceps. Vamos al semimembranoso. Aquí, cuando hay una avulsión, la pregunta muchas veces es si es completa o incompleta. Este es el mismo caso que hemos visto al principio. Tenemos una avulsión completa de todos los isquios en este caso, pero incluso el semimembranoso. Esto es un caso más reciente, donde hay una avulsión completa de todos los isquios. Vemos que hay pérdida de tensión, hay mucho hematoma, mucho edema, y aquí vemos que hay retracción distal del complejo. Y son muy parecidos los dos. No hay ningún tendón aquí en el origen de los isquios, ni aquí ni aquí. Son los dos casos que acabo de enseñar. Pero luego, ¿esto qué es? Hay otro tendón aquí. Entonces, en este caso en concreto, que es bastante reciente, el traumatólogo vino a preguntar, ¿pero estás seguro que es una lesión completa? Porque yo veo un tendón y eso va a afectar el tratamiento. Vamos a ver ese caso. Aquí tenemos un vídeo axial DP y T2 FATSAT. Y si vemos aquí, vamos a ver que no hay tendón y hay una rotura completa de los isquios. Y aquí está el muñón con los tendones con pérdida de tensión y mucho hematoma. Y si nos fijamos, vemos que hay otro tendón aquí. Es lo que veíamos en el corte axial y coronal. Había un tendón al lado. ¿Y esto qué es? Pues es el parte del aductor magno o mayor. Le llaman el mini hamstring, el mini isquio. Y el aductor mayor tiene dos partes, la parte pubofemoral y la parte isquiocondilar. Y en concreto la parte isquiocondilar tiene un tendón que está justo al lado del tendón conjunto del semitendinoso y bíceps. Entonces, por eso puede parecer parte de los isquios. Incluso lo consideran la parte hamstring del aductor magno, parte de isquio. Y aquí vemos un dibujo muy bonito de este artículo por Brodsky, donde vemos la parte isquiocondilar y la parte pubofemoral del aductor mayor. Y aquí en la anatomía del mismo artículo vemos que es un tendón justo al lado de la inserción o origen, mejor dicho, del resto de los isquios. Si vemos los cortes axiales que hemos visto antes, esta vez con saturación de grasa, hemos hablado antes del tendón conjunto y tendón libre del bíceps femoral, el semitendinoso y semimembranoso en los tres cortes, pero no siempre, pero muchas veces hay un tendón justo al lado, y un poco medial y un poco anterior, que es uno de los tendones del aductor mayor, normalmente la parte isquiocondilar. Y si volvemos a este caso que acabamos de ver, la rotura completa, y vamos a ver cómo aquí empieza el tendón del aductor mayor y vamos a seguirlo más abajo y vemos cómo se mete dentro del músculo del aductor mayor. Entonces, esos son los isquios y esta es la parte de isquios del aductor mayor hasta la parte distal. Todo esto es aductor mayor aquí. Lo mismo en coronal, vemos el aductor mayor, que esta parte justo al lado del
la rotura completa de los isquios. Entonces sí, es una rotura completa de los isquios, con una oclusión completa, con la parte isquio-condylar del aductor mayor sigue intacto. Este artículo acaba de salir otra vez del grupo con Sandra, Ramón, Xavi, Gil, Carlas, mucha gente muy buena ahí. Y hablan de lesiones aisladas del aductor mayor y hablan mucho de esa anatomía. Creo que es un muy buen artículo y nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos de cada uno de los músculos. La otra lesión del semimembranoso que es importante es la parte bipenata, lo que hemos hablado antes. Cuando vemos el tendón proximal del semimembranoso, tiene una parte que es intramuscular y bipenata. Esta parte, lesiones aquí, parecen que tener peor pronóstico que una lesión miotendinosa más en otra parte del semimembranoso. Estos son datos preliminares. Aquí vemos que la parte intramuscular y bipenata del semimembranoso es donde está la lesión. Tenemos edema en la unión miotendinosa. Y lo que hemos dicho antes, es esta zona del artículo de Ramón Valius y esta parte aquí. Otro caso, una lesión de la parte bipenata del semimembranoso, pero en este caso tiene un componente transversal. Y la pregunta aquí es si hay pérdida de tensión o no. Miramos el corte coronal, que vemos, parece que hay un defecto, pero no está tan claro porque es un corte un poco grueso de otro centro. Y aquí en el T1 es donde vemos que hay pérdida de tensión. Entonces ya sabes que hay un componente transversal o casi totalmente transversal importante que resulta en pérdida de tensión. Eso resulta en peor pronóstico. Ahora, el return to play o return to full training, return to competition, estas palabras van cambiando. Eso es full training, eso es return to play. Otro es RTC, return to competition, van cambiando. Que son como los red flags, las banderas rojas. Pues si hay implicación del tendón, la lesión de la cremallera, yo creo que todos están más o menos de acuerdo que hay peor pronóstico. No sabemos todavía con certeza si es peor tener una lesión proximal o distal, pues porque depende de qué músculo y qué parte proximal y qué parte distal de cada músculo. Y también de los isquios, cada uno es un mundo y estamos aprendiendo cuáles tienen peor o mejor pronóstico. ¿Cómo hacemos la resonancia para el seguimiento? Siempre, después de X semanas, lo hacemos con eco. Pues en 2018 he dado una charla sobre este tema y en aquel momento he dicho, ojo, si haces una resonancia solo para ver si las cosas van bien, vas a liar porque vas a ver edema, os vais a asustar y habrá que decidir si seguir o no. Ahora sabemos un poco más, ya estamos aprendiendo la evolución de las lesiones a nivel de resonancia más que nada y sabemos que es normal tener ciertos hallazgos a la semana, a 2 semanas, a un mes. Y eso todavía es algo muy dinámico y seguimos aprendiendo. Y entonces a lo mejor sí que hay un rol de hacer un seguimiento programado de las lesiones. Entonces, eso es otro artículo bastante preliminar, pero hemos visto que si es normal tener edema a los meses, a las semanas después de una lesión, pero hay que decidir qué tipo de edema. Entonces, si es edema tipo pluma, así, como va con las fibras, parece que es un signo de sobrecarga. Entonces, a lo mejor hay que reducir el entrenamiento o la recuperación y el load. Y si es más como tipo algodón o tipo DOMS o más edema un poco más difuso, entonces es adaptación. Quiero destacar que son datos preliminares, pero es lo que estamos viendo un poco, que si es edema tipo pluma es adaptación, perdón, tipo pluma es sobrecarga, y si es tipo algodón o DOMS es más adaptación. Datos preliminares. Aquí tenemos un plus marquista en atletismo y vemos que a las
creo que 2 o 3 semanas después de la lesión, vemos la lesión aquí y vemos que hay edema, pero es tipo algodón. No vemos edema en tipo pluma. Entonces, eso es una adaptación. Entonces, la versión del año pasado era si debemos hacer resonancia programada, aunque hay una mejoría a nivel clínico. Pues yo creo que los datos preliminares dicen que sí que es útil, porque si ves edema y ves qué tipo de edema, puedes decir si hay que pararles un poco, pueden seguir con la readaptación, recuperación, o incluso si pueden progresar e incrementar las fuerzas. Ahora estamos en 2023 y ahora estamos yendo más allá otra vez con cosas preliminares, pero muy interesantes, y mirando el riesgo de una recaída de la lesión y si la resonancia tiene un rol ahí. Entonces hemos hablado de las banderas rojas del tendón, si la morfología, si hay un gap en el tendón, y parece que si hay un gap en un tejido conectivo, el tendón, una rafe, una septa, aponeurosis, como hemos dicho, algunas palabras están cambiando, si hay un defecto, un gap en el callo en sí, y si hay edema intermuscular, estos son banderas rojas. Entonces, esos son riesgos de lesionarse. Un defecto en tejidos conectivos, edema intermuscular y un defecto en el callo. Y si tienes 2 de los 5, es un riesgo muy alto de lesionarse, un odds ratio de 29. Entonces son datos preliminares, pero son muy interesantes porque así, si vemos estas cosas, pues hay que tener mucho cuidado con la recuperación y el return to full training y el return to competition. Bueno, vamos a parar ahí. Entonces, para resumir un poco, que la anatomía es muy compleja, seguimos aprendiendo. Cada músculo tiene su anatomía y hay que ir músculo por músculo. Yo sigo siendo muy partidario de la resonancia para el primer diagnóstico en la mayoría de las lesiones musculares. Es muy importante mirar el tendón, si hay afectación del tendón, qué parte del tendón, y si hay un gap y si hay pérdida de tensión. Hay que ir aprendiendo las lesiones específicas de cada músculo, porque cada músculo es un mundo y seguimos aprendiendo, y creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender. Y el rol de la resonancia y de la eco en el pronóstico, las decisiones de return to play, return to full training, si pueden progresar o no, y el riesgo de una recaída, creo que son cosas que todavía es algo muy dinámico y seguimos aprendiendo. Y con eso quiero decir muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos has dejado a todos pasmaos, como decía aquel, con tu charla, como siempre. Bueno, tengo muchas preguntas que hay en el chat. Ya sabéis que si tenéis preguntas las debéis hacer a través del chat, los que ya conocéis este formato de plataforma. Y bueno, yo tenía un comentario, ¿no? Yo creo que hay una cosa fundamental en tu charla y es por la que empiezas a construir el edificio, y es que debemos conocer perfectamente la anatomía de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque es difícil, como tú has mostrado, ¿no? Parece que estemos ya, dicen, hombre, esto ya se descubrió en el siglo XIV o yo qué sé. No, estamos todavía viendo, como tú has expuesto claramente, pues que las inserciones pues son variables, son diferentes, y a partir de ahí, claro, generar un estadiaje de una rotura, etcétera, etcétera, pues puede ser modificado claramente. También felicitarte, pues, por ejemplo, por estos datos que nos has aportado, como lo del aductor magnus, que es un tendón que está por ahí como medio escondido, que uno no tiene pendiente como en los isquiotibiales, pero pues que, como has mostrado, pues tiene su valor. Y sobre todo poner en valor también que para ti, para la gente que se dedica a la medicina del deporte, nos dedicamos también, es el time to play, para recuperarse. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en volver a actuar? Bueno, pues para eso es muy importante los estudios que se están haciendo, en los que tú formas parte, para el re-injury risk, ¿no? Para decir, bueno, cuidado porque esto es de riesgo, puede re-romperse de alguna forma. Y bueno, felicitarte sinceramente por todas tus enseñanzas. Y si te parece bien,
pues voy a empezar a coger algunas de las preguntas. Doctor Pedraza ha tenido ya que salir, pero tiene alguna pregunta. Dice, ya que estamos hablando pues, de alguna clasificación y tal, ¿tú crees que esto se podría estructurar? ¿Podríamos hacer informes estructurados a la hora de evaluar una rotura de isquiotibiales? Depende de tu definición de un informe estructurado. Yo creo que primero tiene que ser específico para, en mi opinión, de momento, específico para el músculo. Y luego si decides que en este músculo vamos a hablar de esta parte, este tendón proximal distal, este tejido conectivo, entonces dentro de un club o un equipo, a lo mejor es útil estructurar para hacer el seguimiento y ver las tendencias de recaídas o recuperación. Yo en general no soy súper fan de informes estructurados en el término genérico donde hay que elegir una palabra para cada parte. Si estamos hablando de informes estructurados según cómo describes una lesión o miras una resonancia de rodilla, por ejemplo, empezando con un compartimento o por meniscos, ahí sí, yo creo que tenemos que tener una estructura como evaluamos las imágenes, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en el mismo hilo, ¿la inteligencia artificial crees que nos puede aportar algo a la hora de evaluar este tipo de lesiones? Yo creo que para hacer eso hay que tener un base de datos muy grande, muy bien organizado, y a lo mejor ahí sí, si tienes muchos datos, a lo mejor con eso puedes ver las tendencias que nosotros a lo mejor no detectamos de entrada. Pero yo creo que todavía es bastante pronto para hablar de inteligencia artificial. A lo mejor sí que tendrás rol en el futuro. Muy bien. Después, has enseñado unas imágenes magníficas. En tu experiencia, ¿se pueden obtener estas imágenes o es necesario obtener estas imágenes a través de algún tipo de resonancia especial, digamos 1,5 teslas, 3 teslas dedicadas a extremidades? En tu experiencia, ¿crees que esto hay que hacerlo con algún tipo de resonancia de campo definido o se puede hacer? Yo creo que muchas veces hablamos de la importancia del operador en ecografía. Pues es lo mismo con resonancia. Si tienes una máquina decente, yo creo que puedes sacar imágenes de muy alta calidad, pero hay que curarlo bastante. Entonces, yo creo que de momento estamos sacando mejores imágenes con 3 teslas, pero también trabajo con 1,5 y optimizando los protocolos, puedes sacar imágenes muy buenas, de verdad, pero hay que curarlo. Vale. Hay que curarlo. Una desventaja que tenemos de vez en cuando con 3 teslas es el SAR. Entonces, a veces nos impide un poco el SAR. Entonces, en vez de hacer unas secuencias cortas, rápidas, de alta resolución, pues resultan un poco más largas de lo deseado. Sí. Muy bien. Además de las imágenes que nos has mostrado en resonancia, ¿hay alguna, por decirlo de alguna forma, secuencia adicional que tú recomendaras en casos dudosos? Le hace contraste, difusión, perfusión, alguna cosa que tú dijeras, pues esto sí que me parece que puede servir en algún caso. La secuencia que me gusta añadir de vez en cuando es un eco de gradiente. Es algo muy común que tenemos en todas las máquinas y me ayuda a ver algunas cicatrices o lesiones sutiles previas. Eso sí que me ayuda cuando tengo dudas. Yo creo que el rol de perfusión, difusión, incluso tractografía y elastografía por resonancia, hay muchas cosas muy interesantes, pero de momento no sé si tiene un rol. Lo hemos estudiado hace 10 años. Hemos intentado hacer elastografía con resonancia de los músculos y hemos tenido muchos problemas técnicos, porque para mí es algo muy interesante para ver la rigidez del músculo, a lo mejor, pero es algo que de momento no está listo para uso clínico, ¿no? Muy bien. No sé si Ara, a lo mejor alguno de nuestros compañeros tertulianos, como Luis Cerezal, no sé si querría hacer alguna pregunta. Yo de momento te voy exponiendo las que leo aquí.
También, por ejemplo, preguntan si, además de la resonancia, como estás viendo, otras técnicas de exploración, le hace ecografía con elastografía, acabas de comentarlo, o, por ejemplo, el PET-RM, ¿crees que podrían aportar algún dato más o sería necesario o simplemente con la resonancia bastante tenemos? Bueno, necesario no lo sabemos porque no sabemos el rol. A lo mejor PET-resonancia puede ser muy interesante, o PET-TAC, o técnicas avanzadas con eco, como has dicho, elastografía. Sí hay un rol de contraste, tanto con resonancia como eco. A lo mejor hay un rol, pero no lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Yo creo que es muy importante investigar, probar cosas. Y muchas veces probamos muchas cosas y el 95% no sirven para nada. Pero este 5% puede ser clave. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo con esto que estás diciendo. Hay que separar el grano de la paja. Bueno, no sé, a ver si veo aquí a Antonio Rivas. Sí, bueno, algunas personas están preguntando, en primer lugar, vamos a empezar de la A a la Z. Vamos a ver, primero, ¿qué protocolo de resonancia tú, después de explicarnos todo lo que has dicho, utilizarías o recomendarías? A ver, cada persona tiene su preferencia. Vamos a ir al básico, para lesiones musculares, por lo mínimo que tenemos que tener es, en mi opinión, es un axial T1, un axial DP FATSAT o intermedio FATSAT, y luego o un coronal o un sagital, dependiendo de qué músculo, qué parte del músculo, para tener otro plano para ver tensión. Yo creo que con estas 3 secuencias puedes resolver casi todas las dudas. A partir de ahí puedes añadir cosas. Yo suelo hacer estudios muy específicos con un field of view bastante pequeño, pero siempre empiezo con un field of view muy grande para tener como una visión general de qué está pasando. Tanto del miembro inferior, estamos hablando de los isquios implicados, como el lado contrario, para tener como una visión global del jugador, de su estado, y luego centrarme en la lesión aguda. Perfecto. Después también tenemos alguna pregunta que también has comentado sobre, por ejemplo, el estadiaje, vamos a llamar así. Has visto y has dicho que hay diferentes formas de evaluar estas lesiones. ¿Hay algún consenso de alguna forma? Al final, unas guidelines nos están preguntando internacionales consensuadas o preguntas Alba. Yo creo que hay varios grupos trabajando en ello. Que yo sepa, no hay un acuerdo porque a muchos les gusta el British, a otros les gusta lo de Barcelona. De momento no está unificado. No está unificado. Muy bien. El doctor Antonio Rivas, no sé si por una preocupación de nuestro amigo, ex de Vallebrón, nos está preguntando, quizá por una preocupación personal, como digo, dice, ¿hay algún cambio o datos a tener en cuenta si la lesión aguda es en adultos mayores de 40 años? Claro, uno asocia gente de deporte, élite, etcétera, parece que más jóvenes, ¿no? Pero por encima de 40 años, ¿hay algún cambio que tú creas que podemos observar o tenemos que descartar alguna cosa? Bueno, primero para decir que hay deportistas de élite y profesional que tienen mucho más de 40 años. Y estamos hablando de muy alto nivel. Entonces, yo creo que en vez de ir por edades, hay que ir por nivel de competición y nivel de rendimiento. Yo creo, a ver, no desconozco datos así científicos, pero imagino que como todo el cuerpo, con los años nos cuesta más a recuperar, ¿no? Entonces los tejidos son un poco diferentes. Entonces a lo mejor la calidad del tendón, la calidad de los tejidos conectivos va cambiando. ¿A qué edad empiezan los cambios? Pues hay algunos estudios preliminares, pero yo creo que cada persona es un poco diferente, depende de tu propia fisiología, tus hábitos también, ¿verdad? Si tienes otras enfermedades o no, la parte genética. Entonces yo creo que probablemente hay diferencia dentro de ciertas edades, pero yo pienso más en niveles de rendimiento y pues eso, no sé si he contestado. Me parece muy bien. Sí, no, has contestado perfectamente. Sí, o sea, no es tanto la edad, sino más bien lo que haces, ¿no? O sea, que a lo que te dedicas, que hay gente de altísimo nivel que está por encima de 40
haciendo deporte y bueno, claro, hay que tenerlo en cuenta como con estos parámetros, ¿de acuerdo? Anabel ya ha preguntado antes el protocolo, que ya has contestado. Tenemos la suerte también de contar con Jenny Bencardino. Hola Jenny, ¿qué tal? Nos pregunta el uso de secuencias por difusión, dice ella, ya lo hemos preguntado antes, pero ella comenta que han demostrado ser útiles en la valoración de microestructura muscular y miopatía inflamatoria. Bueno, esto es como lo que decías antes, ¿no? Que sí que puede aportar en algún punto. Muy bien. Entonces yo tenía, veo que está Luis. Luis, no sé si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta. No te oímos, Luis, no te oímos. ¿Me oyes? Es que estoy escapándome hacia el trabajo. Lo que te quería decir es que me parece muy interesante las clasificaciones, lo que comentara de individualizar las clasificaciones por músculo, ¿no? Ese artículo que tenéis que me parece muy, muy interesante. Muy bien. Realmente, con los avances que habéis hecho en el conocimiento anatómico, vemos que realmente si quieres ser útil a la hora del return to play, de manejar a un paciente de élite o no de élite, es muy importante el saber que los músculos son diferentes y son diferentes en cada zona, ¿no? Por eso las clasificaciones, no sé, como bien dijo Ara, no sé si realmente nos dejan muy tranquilos a los radiólogos, o no sé si son realmente útiles luego en el manejo del paciente. Sí, de acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta que subyace, ¿no? Y ahora nos la puede contestar y la gente que se dedica a medicina del deporte, ¿no? Parece, por lo que estamos apreciando, que dada la complejidad de este tipo de medicina, pues cuando más compleja es una medicina, más necesita de diferentes profesionales que hagan un diferente enfoque o aporten, ¿no? Por ejemplo, pues como pasa con Ara, que en el trabajo donde está, o con Barcelona, etcétera, etcétera, pues tienen radiólogos, tienen nutricionistas, tienen traumatólogos, médicos del deporte, etcétera. Yo creo que es como siempre, ¿no? La unión hace la fuerza. No sé, Ara, ¿qué opinas al respecto? Tú que estás llevando a cabo pues, tu dirección en Olimpia. Sí, yo creo que es un error tremendo trabajar de manera aislada. Eso, ahí puedes meter la pata y vas a meter la pata. La clave es trabajar en equipo con los médicos deportivos, con los traumatólogos, con los fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos incluso, y luego, dependiendo de la situación, el entrenador, el manager del jugador también, porque hay muchos factores y es un mundo muy complejo con mucha presión y es muy exigente. Entonces, cada persona tiene su rol, cada uno tiene que saber cuál es su rol y luego colaborar. Si tienes uno que quiere dominar todo en el grupo, eso también es un error. Y eso pasa bastante. Y en mi experiencia cuesta un poco en formar el equipo y tener este feeling entre las personas del equipo, pero si lo hacéis, pues cada uno va encajando, vale, aquí está mi rol, aquí está mi rol, y ya la dinámica cambia y formas en equipo. Y ahí es la clave. Muy bien. Pues creo que ya son las 9:05 casi. Hay felicitaciones múltiples de Sandra, de Sandra Mechó, bueno, de Anabel, de muchísima gente, por supuesto nuestras, por la brillantísima exposición que nos has hecho. Y vamos a dar por terminado, si os parece, este coloquio, esta conferencia que hemos tenido la suerte de disfrutar con Ara Kasarjian. Y despediros a todos. Muchísimas gracias también por tu intervención, Luis y Bisalva. No, yo he venido a aprender solo. Igual que yo. Yo también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias bueno, por la pues invitación. un placer y a ver si nos vemos pronto en Cádiz. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Adiós. Adiós.